Personas cercanas a nosotros saben que Dios realmente está obrando en nuestras vidas y saben de nuestra boca de su inmensa gracia a través de nuestra fe en Él. ¿Qué es lo que estamos mostrando al mundo y cómo lo estamos mostrando a través de las pruebas? Familia, bienvenidos al tiempo con Dios. El tema de hoy, cumplimiento de su palabra. Hoy meditaremos la palabra de Dios en Génesis capítulo 21, del versículo 1 al versículo 7. Abraham y Sara han estado en una batalla de la fe por bastante tiempo, realmente muchos años. Abraham cerca a 25 años esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de darle un hijo. No es poco este tiempo, pero ¿será que después de 25 años su fe se habrá desvanecido? Hoy Abraham y Sara van a enseñarnos muchas cosas. La palabra de Dios va a revelar qué grande es nuestro Dios, cuán grande es su fidelidad. Tal vez, abriendo nuestros corazones a la palabra, hoy podamos ser mejores hijos de Dios, mejores en obediencia y mejores en entrega al Señor. Tal vez esta porción de la Escritura pueda hacernos hacedores de la palabra, pero también hijos que viven con gozo y compartiendo las bendiciones que recibimos a través de Dios con otras personas. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Dios había prometido un hijo a Abraham y Sara. No solamente les había prometido un hijo, sino que les había puesto nombres nuevos a ellos. Ya no se llamaban más Abraham y Sarai, sino Abraham y Sara. Nombres nuevos, propósitos nuevos, pero también esperanzas nuevas. La gracia del Señor llega a esta familia una vez más. El hijo tan esperado y ansiado está pronto a llegar. Pero Sara ya tiene 90 años. Abraham tiene 100 y aparte de todo esto, Sara es estéril. ¿Hay algo imposible para Dios? Sin duda alguna, no lo hay. Pero así como no hay nada imposible para Dios, también debemos recordar que Dios obra siempre con propósitos. Hay un hijo que debe nacer, porque es el cumplimiento de la primera promesa de salvación en Génesis. Siempre algo pasa o intenta pasar para que la promesa del Salvador no se cumpla, pero Dios siempre ha guardado esta promesa por amor a la humanidad, por amor a Abraham y Sara, pero también por amor a ti y por amor a mí. Si no se hubiese cumplido esta promesa de Dios, entonces no se hubiese hecho humano Cristo y no hubiese ocupado nuestro lugar en la cruz. Gloria a Dios por cumplir siempre sus promesas. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Este versículo tiene algo que nos gusta leer. Visitó Jehová a Sara. Cuando Dios realiza visitas, tiene planes especiales y Sara será afortunada de forma especial. Sara fue una mujer que sufrió bastante, recibió la burla por no poder concebir y eso tenía un significado especial en aquel tiempo, pero Dios estaba visitando a sus 90 años a esta mujer. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es donde dice, como había dicho, es decir, Dios lo iba a cumplir. No se trataba del esfuerzo o méritos de Sara, ni de las desafortunadas actuaciones de Abraham al estar a punto de perder a su esposa, sino que Dios lo había dicho y lo iba a cumplir. Hizo Jehová con Sara como había hablado. A esto le llamamos gracia. Va mucho más allá del merecimiento humano. Dios estaba cumpliendo su promesa de dar un hijo a Abraham y Sara, pero el panorama es mucho más grande que eso. Dios estaba cumpliendo con los pecadores la única posibilidad de salvación que era a través de la línea mesaica que llevaba Jesucristo. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Lo que no puede el cuerpo cansado de 90 y 100 años y lo que no puede la esterilidad vencer, Dios sí puede. Esto es lo que significa y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Fueron muchas las promesas de este hijo que Abraham había recibido y tuvo que tener fe. Fue un largo recorrido para esto, de muchas pruebas, pero el momento había llegado. Este versículo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Él siempre cumple. La fe en Dios siempre traerá un buen descanso. Nosotros somos débiles y a veces nuestra fe se debilita, entonces llega el tormento.
Había Abraham experimentado situaciones parecidas, pero también Abraham había creído en la promesa que Dios le había hecho. Como nosotros hemos tenido altibajos y a veces igual hemos actuado mal. Sin embargo, el momento de Abraham había llegado. Aunque él ya tiene 100 años, este fue el tiempo escogido por Dios. Esto es lo que quiere decir en el tiempo que Dios le había dicho. Nuestro tiempo es distinto al de Dios. Nosotros queremos las cosas inmediatamente, pero el tiempo de Dios es el perfecto. En su eterna sabiduría y omnisciencia, sabe cuál es el momento correcto para el cumplimiento de su palabra, suceda y bendiga a todas las familias de la tierra. Sara concibe en el tiempo que Dios había previsto. La fidelidad de Dios siempre se realiza en términos divinos y nunca en términos humanos. Si quieres ver las obras de Dios en tu vida, debes despojarte de todos tus términos y arreglos humanos. Dios exige fe y que tengas confianza en sus propósitos. Esos son los términos de Dios, así como el tiempo de su cumplimiento. La fe preciosa se practica siempre bajo las manos del Señor, aun cuando desconozcamos cómo vaya a realizarse esto. Si tienes fe pero al mismo tiempo confías en tus medios o tus tiempos, entonces no estás dejando todo en las manos del Señor. La fe no es la seguridad de algo que va a pasar o va a suceder. La fe es la confianza en Dios de que Él obrará de la mejor manera en su debido tiempo y que nosotros esperaremos en Él. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Abraham tiene en sus manos la prueba más grande del cumplimiento y fidelidad de Dios. Este es el hijo prometido, no solamente un hijo prometido para él, sino que sabe que todas las familias serán benditas en él. Tal vez no puede comprender esta situación, pero Abraham está viendo a su hijo como el resultado de la fidelidad de Dios y le pone el nombre de Isaac. Isaac quiere decir o significa risa. Abraham se había reído de la promesa de Dios. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: «Ah, hombre de 100 años ha de nacer un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir». Abraham se había reído. Era un hombre de cerca de 100 años. ¿Cómo podía concebir? Pero no solamente se había reído él, sino también en otra ocasión Sara. Abraham y Sara se habían reído sobre la promesa divina, pero ahora tenían la dicha de estar agarrando a su pequeño hijo en sus brazos. ¡Qué escena tan maravillosa! Aquel que se había reído de la noticia ahora está poniendo a su hijo el nombre de Isaac. ¿Qué podemos decir de esto? Dios es fiel y cumple sus promesas. Justamente este es el primer punto que hemos visto. Dios es fiel y cumple sus promesas, pero la gracia de Dios siempre genera una respuesta en el hombre. Entonces dijo Sara: «Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Había una mujer que fue burla por muchos y muchos años a causa de su esterilidad. Vimos cómo Agar trataba a Sara porque no podía tener hijos, y aunque la actitud de Sara tampoco fue muy buena, esta mujer había sufrido bastante. No solo con esto, sino que tuvo un marido que no la cuidaba como era adecuado. Abraham amaba mucho a Sara, pero sus actitudes ante la muerte llevaban a exponer su vida. En cambio Dios, quien ama a su creación y comprende el sufrimiento del corazón, cambia todo lo que pasó Sara por un regocijo inmenso. Entonces dijo Sara: «Dios me ha hecho reír». Había una Sara anteriormente incrédula que no creía en la posibilidad de ser madre por su edad y por su esterilidad, pero ahora vemos a una mujer distinta. Sara reconoce que no fueron sus acciones ni las de Abraham las que la llevaron a tener un hijo, sino que fue Dios, y lo que no podía una mujer de 90 años y estéril, lo pudo el Señor y su gracia para con Sara. Esta mujer sabe muy bien que fue la mano del Todopoderoso obrando en su vida y en la de Abraham. Podemos caer muchas veces, perder la batalla de la fe en muchas ocasiones, pero siempre tenemos la oportunidad de levantarnos un día y reconocer a Dios como el soberano. Nuestras acciones pasadas nos han podido alejar mucho del Señor, pero las acciones presentes te pueden acercar mucho a Cristo. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Sara tiene una historia por contar. No es algo que puede callar. Las cosas extraordinarias de Dios
son para contarlas y decirlas a todo el mundo, y ella sabe que cualquier persona que escuche la misericordia de Dios sobre su vida, también sentirá regocijo por los grandes hechos de Dios. Esto resume lo que es nuestra vida cristiana. Es vivir en regocijo porque conocemos al Padre que ama, al Hijo que se entrega y al Espíritu Santo que nos renueva. La vida cristiana es comunión con el Señor, pero también es compartir con otros las grandes obras que ha hecho Dios. Y hay una de ellas que es especial y demasiado maravillosa, y esta es que a través del hijo de Sara, Isaac, y luego un hijo de Isaac, y luego otro hijo más, y luego más hijos, así sucesivamente llegó el eterno Hijo de Dios, quien se identificó con el hombre, haciéndose hombre y sufriendo la humillación de la cruz. El cumplimiento de Génesis vino a través de esta familia, pero se hace realmente importante y extraordinario en Cristo Jesús. Entrega su vida en lugar del pecador, y solo así podemos nuevamente, los que estábamos muertos en pecado, tener vida y volver al Padre. Este hecho es extraordinario, y la vida cristiana es dar testimonio de este hecho y de esta forma honrar al Señor. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Esta es la expresión de una mujer agradecida, pero también revela que Dios está por encima de todo cuanto existe. Esta es una expresión de reconocimiento a Dios, lo que nosotros llamamos adoración. Sara tiene muchas cosas por decir y un día vamos a escuchar su historia de su misma boca. Podemos preguntarle detalles, qué sintió, qué batallas tuvo. Con seguridad nos dirá las que perdió y las que ganó, pero sin duda que escucharemos cómo exalta a Dios por las maravillas que solo Él hizo. Somos hijos de Dios, hemos visto maravillas extraordinarias en la cruz. Empecemos a hablar a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sara está expresando cuán bueno ha sido el Señor con ella, y nosotros sabemos que ha sido más bueno todavía, porque a través de ese Hijo nacerá Cristo en la carne. El regocijo y el testimonio son esenciales en la vida del creyente. El regocijo muestra que a pesar de cualquier situación, reconocemos que la obra de Cristo es mayor a nuestros problemas y que Él tiene control sobre nuestra vida. Y el testimonio es la declaración de que también pensamos que no hay nada mejor que su exaltación. Llega el momento nuevamente en que debemos tomar decisiones. Hay muchas cosas que podemos aplicar en esta porción de la palabra. Para todos nosotros que estamos muchas veces en la batalla de la fe, no olvidemos que Dios es fiel, que cumple sus promesas. Lo hizo con Sara y Abraham y lo ha hecho con nosotros. A través de ese hijo y otros hijos vino Jesucristo a salvarnos de la condenación. Dios es fiel, siempre ha sido fiel con nosotros los inmerecedores. Confía en el Señor, que tu fe sea fortalecida al estudiar la palabra, que esta historia de Sara y Abraham pueda renovar tu compromiso con el Señor. Cuando el mundo está diciendo que confíes en todo, en tus fuerzas, en las fuerzas del mundo, en tu instinto, tú confía en el Señor y Él hará todo a su tiempo. La fe en el Señor debe ser a su manera y bajo sus términos, no bajo los nuestros. Hoy día tenemos que reconocer que la gracia del Señor y su palabra están con nosotros. Esperemos en el Señor bajo sus términos y despojémonos de la fe a nuestra medida. Abraham tuvo que esperar en los términos del Señor porque en los suyos se había equivocado y mucho. Que Dios sea fiel no quiere decir que vas a obtener lo que tú quieres o lo que tu corazón anhela. A veces nuestros anhelos o deseos están mucho más allá de los planes preciosos, de su voluntad y de la santidad del Señor. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que la fe es esperar lo que nosotros hemos pedido y tan solo dejamos que Él decida el cuándo. La fe es que aceptemos y nos regocijamos en que Dios sí sabe lo que realmente es bueno para nosotros y que como Padre amoroso nos dará ello a su tiempo. Muchas veces la fe será renuncia a todas las cosas que realmente estamos haciendo mal o esperamos mal o pedimos mal. La fe no es bajo nuestros términos, sino bajo su voluntad y propósito. Dios es fiel y la cruz es la prueba más grande. Confía plenamente en el Señor y que tu fe sea la que agrada y espera verdaderamente en el Señor. Dios les bendiga.